Bueno, pues voy a empezar. Agradezco mucho que estén aquí acompañándonos. Espero que la plática de hoy, que tiene que ver con las variantes, aclare algunas cosas. Tuvimos problemas técnicos, entonces, bueno, esperemos que se vayan incorporando las demás personas y si no, lo subiremos al Facebook terminando la presentación. A mí me gustaría que platicarles un poco cómo es esto de las variantes y que aprendamos un poquito, dado que vivimos esta pandemia y que este virus ha venido a compartir la vida con nosotros, qué es lo que realmente está pasando con el virus que nos acaba afectando a nosotros. Voy a tratar de explicarlo lo más sencillo posible para que todos lo comprendamos. Y si algo no queda claro, por favor, al final los resolvemos con preguntas. Antes de empezar, me gustaría decirles que dos cosas importantes, una buena noticia y una mala noticia, y van a entender por qué están estas dos vertientes a lo largo de la plática. La buena noticia es de que hasta el momento no hay que tenerle tanto miedo a las variantes. Es decir, que tenemos que tener cuidado, que van a ver cuáles son las diferencias de las variantes con respecto al virus original, pero que tampoco tenemos que entrar en la paranoia de que teniendo estas variantes estamos entrando en una catástrofe mayor a la que ya empezamos a vivir desde diciembre del 2019, enero del 2020. Esa es la buena noticia. La mala noticia es de que muchos piensan que estando vacunados vamos a estar protegidos contra la cepa que esté actualmente y contra estas variantes y que no tenemos que bajar la guardia. Y eso es incorrecto. Esta vacuna, así como empiezo, voy a terminar. Estas vacunas que actualmente están autorizadas no son esterilizantes, es decir, que no evitan el contagio y que por lo tanto debemos de seguir cuidando la guardia. A mí me tiene muy sorprendida que en el último mes he detectado que la gente, incluso no vacunada, ha bajado la guardia y ha dejado de hacer la sana distancia. Entonces, les voy a platicar un poquito. A mí me parece esto un tema muy apasionante. Yo sé que la mayoría de ustedes detesta este virus. Yo detesto esta pandemia, pero este virus es realmente maravilloso. A mí me parece que ha logrado ir evadiendo una serie de barreras a tal grado de que invadió al mundo en muy poco tiempo y sigue causándonos dolores de cabeza. Entonces, a mí me gustaría platicarles cómo es que se generan estas variantes para que podamos entender no solo las variantes que tenemos ahorita, sino que cuando leamos información sepamos darle el peso que tiene que tener y no alarmarnos porque luego llegan notas que son pues más bien desinformación que información. Espero no caer en términos muy complicados y trataré de irlas desmenuzando. Primero y antes que nada, yo siempre empiezo mis pláticas con una lámina actualizada que libera la OMS y esta la saqué el 12 de julio y como pueden ver, los números siguen creciendo. Llevamos 186 millones de casos confirmados, acumulados, 4 millones de muertes, que son las que a mí me parece más alarmante. No hemos podido realmente detener mucho las muertes. Y llevamos 3,000 millones de dosis de vacunas puestas. Sin embargo, todavía el camino sigue siendo muy largo. Nada más recordar, en una plática anterior que muchos de ustedes tuvimos la oportunidad de acompañarnos, recordarles que los virus no son seres vivos. Se trata de entes, por ponerle un nombre, que tienen la capacidad de adaptación, de evolución y de transmisión, utilizando a los seres vivos, es decir, en este caso, a las células de nuestro organismo. Normalmente, si el virus está en el aire, suelto, que no está dentro de una célula,
no tiene la capacidad de replicarse por sí solo, sino es hasta que infecta y entra a nuestras células, se apodera de ellas y de su maquinaria de replicación y genera muchos virus. Estos virus son liberados y finalmente es tanto los virus que se generan que acaban matando a la célula y es por eso que se generan estos cuadros y estas enfermedades que pueden ir desde algo muy leve hasta algo muy complicado. Entonces, en sí los virus siempre han sido un tema en el área de la biología porque nos enseñan mucho, pero también nos dejan muchísimas interrogantes en el camino y el coronavirus no es la excepción. También recordar algo que todo el mundo hemos escuchado y es que este virus, el SARS-CoV-2, este coronavirus que se conoce como SARS-CoV-2, tuvo un brinco zoonótico. ¿Esto qué quiere decir? Que el virus brincó de otra especie, de otro animal, al humano. No es la primera vez que ocurre. Aquí en este gráfico muestro cómo varias veces ha ocurrido esto. Ya anteriormente habíamos escuchado, por ejemplo, del SARS-CoV, que sería el SARS-CoV-1, que brincó del murciélago a una civeta y de la civeta al humano, o el MERS, que brincó del murciélago a una especie de camello y de ahí al humano. Y existen muchos otros coronavirus, como voy a mostrar en la siguiente lámina, que infectan al humano desde hace muchas décadas y que realmente no se sabe cómo es que brincaron muy probablemente de un murciélago a infectar a los humanos. En este caso, el virus de SARS-CoV-2 sabemos que tiene su origen en los murciélagos. No se conoce exactamente cuál es el huésped intermediario que acabó brincando al humano. No quiero meter mucho detalle, pero siempre he dicho que si queremos entender un poco, vale la pena no irnos a no mostrar toda la información. Este es un gráfico que muestra la filogenia del coronavirus. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, pues que existen varios grupos de coronavirus. Están los beta coronavirus, los gamma coronavirus y los alfa coronavirus. Quise poner esta lámina para decir que se puede generar una confusión con los nombres porque ahora se le ha decidido poner las mismas siglas, no entiendo por qué, a las variantes, lo cual puede llegar a causar confusión cuando hablamos del grupo filogenético de beta coronavirus en el que pertenece el SARS-CoV-2 y luego hablar de variantes. Algunas de estas estarán, como les dije, infectando al humano desde hace muchas décadas y se consideran coronavirus que son propios del humano y que los podemos encontrar desde hace varias décadas en infecciones, sobre todo en los periodos de frío, en el periodo de frío cuando se dan los problemas respiratorios, en donde ya sabemos que no solamente es influenza, sino muchos otros virus, entre ellos los coronavirus que pueden causar enfermedades de las vías respiratorias. Algo que quisiera decir es un concepto que espero decirlo lo más sencillo, pero que es importante. Hay un paradigma. El paradigma es que se piensa que a menudo este brinco de un animal a otro, en este caso del murciélago al humano, causa inicialmente una transmisibilidad, o sea, que se transmite rápidamente en la población y lo pudimos ver con el coronavirus y es extremadamente o puede ser extremadamente virulento, es decir, que causa una patología, una enfermedad y lleva incluso, como hemos visto en el caso del coronavirus, en la muerte y en el caso clásico de MERS, en donde la mortalidad era muchísimo mayor. Pero a lo largo que se va instaurando, porque este virus llegó para quedarse, o sea, si pensamos que se va a ir algún día, pues no es una película de terror que el final tenga un final feliz. Vamos a tener que convivir con este virus. Pero lo que sí quisiera decirles es que conforme se va quedando en la población, va disminuyendo su virulencia o su patogenicidad y va volviéndose mayormente transmisible. ¿Esto qué quiere decir? Que vamos a llegar a un equilibrio al nivel que vamos a tener la enfermedad, pero no una enfermedad mortal.
con este concepto es importante entenderlo para entender cómo es que están funcionando las variantes actualmente. Es decir, es más difícil pensar que vamos a llegar a un virus que va a matar a todos, este virus de SARS-CoV-2, sino que más bien la parsimonia es decir que vamos a llegar a poder convivir con él y no muramos más que una pequeña parte de la población que esté comprometida con otras enfermedades, como pasa con influenza y lo que pasó, por ejemplo, con la influenza que en su momento se le llamaba porcina y que acabó convirtiéndose en H1N1 y que pues convivimos con él, sigue habiendo poblaciones muy vulnerables y otras en donde pues nos tira en la cama, pero de ahí podemos seguir adelante. Les muestro esta no para entenderla mucho, más que para dejar el mensaje de la gran complejidad que implica tener un virus que se encuentra replicando permanentemente. Imagínense o entendamos que previo a diciembre no existía este virus tal cual. Existían hermanos del SARS-CoV-1 y de la familia de los coronavirus, pero no existía el SARS-CoV-2. Y llegó... se evolucionó un virus de murciélago hasta que logró infectar a humanos y de ahí transmitirse entre humanos. Entonces, ¿qué creen? Pues encontró una tierra fértil, un lugar en donde decir, pues de aquí soy, tengo 8,000 millones o no sé cuántos millones de personas, billones de personas tenemos en el mundo, pues tengo carnita para un buen rato. Con la ventaja para el virus, de que no lo conocíamos, o sea, nuestro sistema inmune no conoce a este virus, no lo conoce, entonces cuando nos infecta no tenemos los mecanismos para combatirlo porque apenas lo estamos conociendo. Entonces, conforme se fue replicando, yo siempre les digo, si ya estamos hablando que en este momento tenemos el número de infectados que les mencioné anteriormente, creo que no mencioné el de antes, diariamente, eso imagínense si el virus se está replicando en cada una de esas personas multiplicado por varias partículas de virus, la masa de virus que actualmente hay en el mundo en este momento de SARS-CoV-2 es elevadísima, altísima, y entonces está replicando. Y eso le permite, esa velocidad con la que se está replicando, generar lo que le llamamos estas variantes, que ahorita explico un poquito más, en donde es el mismo virus, pero ya no es idéntico al que lo procreó. Entonces, esto es importante para entender por qué mientras más tengamos virus, que se esté replicando permanentemente, mayor es la velocidad con la que van a aparecer estas variantes. Entonces, este gráfico lo saqué de la OMS. En la lámina siguiente viene la referencia, se me pasó en esta. Pero lo que es importante es que, en resumidas, con lo que estoy diciendo es que vamos a tener la aparición de mutaciones, que es un evento natural, por lo que les estoy explicando que ocurre, que todo el tiempo se está replicando, entonces la posibilidad de que aparezca una mutación es muy alta, y entonces genera lo que vendría siendo un grupo genético, un linaje, y del linaje, ahorita explico un poquito más, una variante de interés, y solamente las que escuchamos en los medios son las variantes de preocupación. O sea, son aquellas que mutan, pero que pueden llegar a ser lo suficientemente diferentes a la original, al virus que surge de China, como para provocar otros cambios, como por ejemplo una mayor transmisión o un mayor grado de efectos en la enfermedad de la COVID-19. Entonces, existen estas mutaciones, es normal, las estábamos esperando y se vienen analizando desde los centros de salud mundial desde que inició la pandemia. Entonces, miren este gráfico. Imagínense que cada uno de estos puntitos es una variante que fue analizada, secuenciada y que se determinó que es idéntica a la de junto, pero no igual. Entonces se van generando esto que les llamamos los grupos o los linajes, y se van haciendo estos grupos que aquí nos los presentan en colores. Ustedes pueden encontrar esta información en esta base de datos. No me quiero meter mucho a detalle, lo que quiero mostrarles es la velocidad, miren, es contra el tiempo.
la velocidad con que van apareciendo diferentes tipos del virus que no son idénticos, pero podemos decir que estos se parecen mucho más que a estos, y estos que a estos, y así. Y si los vemos contra el tiempo, los que están en color naranja y amarillo son las cepas originales que salieron de China. Ya no las tenemos presentes. Las nuevas variantes son las que han ido dominando y han ido desapareciendo las originales. Y aquí les pongo las 4 variantes de las que más hemos escuchado, en la que cada una de ellas pertenecen a uno de estos grupos. Aquí está la alfa, la que sale del UK, que les voy a platicar, la gamma, la delta, la beta. Entonces, cada uno de estos linajes, ¿sí?, son los que van estudiando y van viendo que cada día que van secuenciando y analizando cada uno de estos virus que toman de diferentes personas, se dan cuenta que se parece al anterior, pero no es idéntico. Y mientras más replicación haya y mientras menos controlemos la infección, más rápidamente y con mayor frecuencia vamos a encontrar estas variantes, y alguna de ellas, como estas 4, se convierten en de preocupación. Y así es como se vería en el mundo, si vemos estos diferentes grupos, cómo se ven actualmente en el mundo. Esta la bajé de ayer, esto es dinámico y ustedes lo pueden ir viendo, y pueden ir viendo cómo estos linajes, que son los azules, son los que se están quedando y están desapareciendo los originales. Esto, si ustedes entran a la PAO, a la Organización Panamericana de la Salud, y buscan variantes, esta es la información que está para revisión de cualquier persona, no está en un área científica, está en un área abierta para que cualquier persona lo pueda leer. Me pareció importante traer esta lámina y explicar un poquito lo que quiere decir. Ya hablamos un poco de las mutaciones. Las mutaciones se refieren a cambios en el genoma del virus comparados contra el virus original. Cambia un poquito, ya no es exactamente igual. Estas mutaciones se dan primero por errores que se van dando durante la replicación, pero hay una presión. Los virus que tengan mutaciones que les confieran una ventaja, pues es lo que es la parte evolutiva, aquel virus que tenga una mutación que le confiera una ventaja va a dominar a las variantes previamente presentadas. Entonces, existen muchos tipos de variantes, como ya lo dijimos, y aunque la mayoría de estas mutaciones no tienen ningún impacto, es decir, no es exactamente igual el virus, pero no cambia para lo que nos preocupa a nosotros, que es causar la enfermedad y su transmisión, hay otras que sí. Y se han clasificado en 2 grupos, las variantes de interés y las variantes de preocupación. ¿Cómo se definen estas? Se definen como un aislado de este virus, que es una variante de interés, es decir, que cambia lo suficiente como para que no sea idéntico y pueda tener cambios en lo que le llamamos aminoácidos e implicaciones en su capacidad de replicarse o de transmitirse. En este caso, les voy a mencionar un ejemplo de cada una de ellas para que vean un poco cuál es la diferencia entre ambas. Y las variantes de preocupación son aquellas que aumentan la transmisibilidad, cambian o perjudican la epidemiología. O sea, si nosotros vemos que ya prácticamente han disminuido los contagios, de pronto aparecen las variantes y este aumento de contagios lo vamos a ver elevado. La virulencia, es decir, su capacidad de que clínicamente la enfermedad sea más severa, y la disminución de la eficacia en las medidas sociales, es decir, lo que ahorita hacemos preventivo no es tan exitoso como lo era con la variante anterior. Entonces, bueno, espero no haberlo hecho muy complejo. A mí me parece importante entender cómo es que van surgiendo estas variantes, y ahorita les quiero platicar un poquito de las 4 variantes que están en el grupo de preocupación. Todos las hemos escuchado. Es la variante que nace en Brasil, la variante que surge en el Reino Unido, la variante que surge en Sudáfrica y la variante actual que surge en la India. Y un poco qué efectos o qué consecuencias pueden tener estas variantes y más bien la protección que podemos llegar a seguir teniendo con las vacunas que actualmente nos han estado administrando.
Se empezó a generar un caos, ¿no? Porque hay un grupo que le llama a estos linajes de una forma, otros de otra, y luego pues que la de UK, y luego ya le empezaron a poner pues el linaje que es el B más el 1 más el .6, y eso pues ya la gente empieza a perderse. Entonces decide la OMS llegar al consenso que se le llamen con las letras griegas, y así en el momento tenemos a 4 variantes de preocupación, que es la alfa, la beta, la gamma y la delta. Aquí están. Debido a los estudios que se han realizado hasta ahorita, podemos decir que el alfa es 70% más transmisible que el virus original de Wuhan, y la delta es de 40 a 70% más en comparación con la alfa. Aquí viene que también lo pueden bajar en la OMS, en donde pueden ver a qué linaje pertenece según el grupo que le llaman Pango, según el grupo de Gisaid, y mutaciones que no nos vamos a meter en detalle de esto, pero en dónde surgen y cuándo se les designa. Entonces, fíjense cómo el alfa nace en septiembre del año pasado, la beta nació en mayo, la gamma en noviembre y la delta en octubre del 2020. Sin embargo, pasan varios meses antes de que realmente las identifiquemos y consideremos que son de preocupación. Las que están en interés son estas, eta, iota, kappa, lambda, que no me voy a meter en ellas, y epsilon sí la quiero mencionar porque ha circulado mucha información acerca de la epsilon. Surge en California, tenemos muy cerca California, y todo el mundo tenemos la pregunta, ¿qué tanto nos tenemos que preocupar por esta variante? Entonces, miren cómo, si analizamos la variante de UK, o sea, la alfa, y la vemos contra el tiempo, estos son los colores, el tamaño del círculo explica la concentración o la cantidad que hay de esa variante en este momento dado. Si se fijan, como nace en UK, pues vamos a tener una concentración muy elevada en Europa desde los meses de marzo, abril, y en México aparece la primera en mayo, y aunque el círculo está aquí en el centro, las variantes de la UK están ya en diferentes estados de la República. Ahorita les voy a mostrar una diapositiva y cómo esta se ha ido esparciendo, y esto ha causado que vaya desplazando a otras variantes de interés o a la cepa original nacida en China. Entonces, ¿qué quiero decir en resumen? ¿Qué tenemos que saber de esta variante alfa? Bueno, que está dominando Europa en este momento, que ha llegado a otros continentes, incluyendo América, y que tiene la característica que es muy afín al receptor. ¿Se acuerdan que en algún momento hablamos que su receptor es el AC2? Bueno, pues como la llave que entra, pues tiene una mayor afinidad que la variante original. No se sabe exactamente en dónde surge, se encuentra por primera vez en Reino Unido, pero no se sabe exactamente ni cuándo ni en dónde surge. Y como les comentaba, tiene una transmisibilidad del 70%. Sin embargo, no hay evidencias que produzcan cambios graves en la enfermedad o en la letalidad. Es decir, que personas que se infectan con alfa contra las personas que se infectan con la cepa original no causa una gravedad de la enfermedad mayor que la que ya conocemos. Y no hay evidencias en un aumento de casos de reinfección. Se parece mucho el alfa a la original, de tal manera que las personas que ya tuvieron COVID, baja probabilidad de que se vuelvan a reinfectar con esta misma, con esta variante alfa. Y hay algunos reportes que hablan que pudiera haber un aumento en mujeres, sin embargo, no hay nada que pudiera llevarnos a alarmarnos de la variante alfa. Esta es la variante delta. La variante delta, miren cómo el mismo gráfico a través del tiempo, cómo vamos viendo que surge en la India, entonces lo estamos encontrando en mayo más o menos, y cómo empieza a irse a todo el mundo, pero principalmente a Europa,
y a México llega hasta después, hasta junio, y sin embargo vean el tamaño del círculo, el porcentaje de Delta en México sigue siendo muy bajo comparado con lo que se observa en Europa y no se diga en India y en algunos lugares como Japón. Entonces, es importante de que va a llegar en mayor proporción, va a llegar porque la Delta tiene una capacidad de transmisión mayor que la alfa y tiene, como les voy a mostrar más adelante, mayor capacidad de reinfección que la alfa. Entonces, acuérdense que les comentaba, ¿no? Imagínense, cada uno de estos puntitos es un virus que se secuenció y que se vio que pertenece aquí, y este es nada más para la Delta, es decir, aquí todo esto es Delta, pero no todo lo que se secuencia son exactamente iguales. Y si lo vemos a través del tiempo, podemos ver que sí es una variante que está dominando en el mundo y que va a ir desplazando a todas las demás, está ganando terreno y cada vez, incluso aquí en junio, inicios de julio, podemos ver que es la variante predominante y sigue aumentando su variabilidad, lo cual es un poco de preocupación, pero insisto, tampoco es para alarmarse. ¿Qué podemos concluir de la Delta? Bueno, que nació en octubre, que se determina que es de preocupación en mayo, tiene mutaciones, no me meto en detalle en eso, pero que confieren principalmente cambios en la neutralización de los anticuerpos. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que la alfa fue una mutación que le confirió mayor afinidad para entrar a las células, ¿no? O sea, la llave era mejor, más perfecta con respecto a comparada contra la cepa original. Mientras que esta otra tiene la característica de que puede evadir un poco los anticuerpos que, por ejemplo, si a mí ya me dio COVID y yo ya estoy protegida, que tengo anticuerpos, y ahora me infecto con la Delta, es muy probable que no lo pueda controlar tan bien como si hubiera sido la alfa u otra variante y por lo tanto me dé la enfermedad. Pero se ha demostrado en todos los casos que aunque su transmisibilidad es hasta del 60%, si a uno ya le dio COVID y como le voy a mostrar más adelante, ya está vacunado, no genera las formas graves de la enfermedad. Está circulando que es mucho más patogénica, que puede causar más muerte. Eso es falso. No hay ninguna literatura que demuestre que la variante Delta es mucho más agresiva que la original o que las otras que han estado ocupando actualmente, replicándose en el mundo. Lo que sí es que los modelos predicen que con todo y la vacunación, para agosto, el 90% de las infecciones van a ser por la variante Delta y que en Escocia sí han encontrado personas que aumentan su riesgo de hospitalización aun cuando hayan estado vacunados o infectados con otra variante, pero no les causa la muerte. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que ya tenemos una protección, o sea, ya no somos naiva al virus y por lo tanto lo vamos a poder combatir, pero no con la misma eficiencia y entonces nos podemos enfermar y podemos tener un cuadro de enfermedad y tenemos que tener cuidado de que no tengamos comorbilidades. Es muy parecido, y lo pueden entender todos, es muy parecido a lo que ocurre con la influenza estacional y que va cambiando cada estación. Es decir, ya no nos vamos a morir de H1N1 si es que ya nos dio, no nos va a llevar al hospital, pero no es igual la H1N1 de este año que la del año pasado, entonces podemos, aunque nos hayamos infectado, podemos correr el riesgo de volvernos a enfermar. Y lo mismo ocurre con las vacunas de influenza. Si nos vacunamos el año pasado, no quiere decir que nos va a proteger para la cepa de este año. Y esos son los dos ejemplos que traigo de las variantes de preocupación y de las variantes de interés. Está circulando mucha información de la Epsilon. Es una variante que pensaron que iba a ser de preocupación
Y hay algunos artículos que muestran, como les voy a mostrar en el resumen, qué es lo que está causando esta variante, pero miren cómo esta no ha tenido la capacidad de transmitirse a la velocidad que lo ha hecho las otras variantes y por lo tanto no pareciera, y está prácticamente por la lámina que les voy a mostrar la siguiente, no pareciera que esta se vaya a convertir en una variante de preocupación. Y miren por qué. Miren, acuérdense otra vez, cada uno de estos es un virus y esto es a través del tiempo. Miren cómo empezó a ser muy abundante, si lo hubiéramos regionalmente, lo vamos a ver que principalmente es en Estados Unidos y cerca de California, porque fue donde surge, y luego para mayo, esta ya no se están encontrando ni siquiera variante de la variante epsilon y ni siquiera la epsilon, porque la delta está ocupando los nichos, ¿no?, de infección y entonces la epsilon no es tan eficiente para transmitirse. Entonces, es una variante que muy probablemente no llegue a ser una variante de preocupación. Entonces, ¿qué pasa con la epsilon? Bueno, lo mismo que pasa con las otras que son la zeta y la teta, tienen mutaciones que cambian, hacen cambios conformacionales y por eso asustaba, porque se veía que hay reinfecciones, que las personas que ya tuvieron COVID no habían podido controlar la infección con epsilon, pero su velocidad de transmisión no es tan alta. Ha sido desplazada incluso por la alfa, por la gamma y, bueno, no le digamos por la delta. ¿Qué impacto tienen estas variantes en otro aspecto? O sea, ahorita hablamos de su impacto en la transmisión y su impacto en la generación de una enfermedad grave. Hay otro aspecto que, bueno, uno que trabaja en el laboratorio es el que en particular ahorita estamos queriendo tener mucha atención, es que estas variantes tienen cambios en la proteína normalmente que se analiza, que es la spike o la espiga o la proteína S, que es la que se une a la llave de entrada y que por lo tanto toda aquella mutación que se dé en esta proteína es la que la va a conferir diferencias en su patología. No nada más hay mutaciones en ese gen, sino en todo el genoma del virus, no nada más ahí. Hay presiones más en spike, pero normalmente vamos a encontrar mutaciones en otros sitios, que no son los que se publican con mayor frecuencia y que no son los que definen a la variante de preocupación. La variante de preocupación es por un aspecto epidemiológico y por un aspecto de la enfermedad. Sin embargo, poco se estudia o se habla de que si estas variantes van a poder ser detectadas por las pruebas que nos vamos a hacer al laboratorio, como las pruebas de PCR. Entonces nosotros y todos los laboratorios tienen que estar permanentemente revisando el genoma completo de estas variantes para ver si los ensayos de PCR, que hay una infinidad de marcas ahorita en el mercado, son lo suficientemente específicas y sensibles para reconocer a todas las variantes. En este momento, prácticamente no se sabe mucho más que el fabricante nos los diga, pero la CDC va publicando diariamente de los ensayos que ellos han detectado que no son tan eficientes y te dicen esta marca no es tan eficiente, hay que tener cuidado y los laboratorios tendríamos que tener la obligación, es responsabilidad de nosotros de decir, pues este ensayo ya no lo puedo usar para detectar variantes, para detectarla porque no me detecta bien la variante Delta. Entonces, tenemos que estar continuamente revisando estas variantes, pero lo que es muy importante es que hay médicos que nos han estado solicitando que les digamos qué variante es, quieren saber si es Delta o quieren saber si es Gamma, y yo no entiendo para qué. Y las personas dicen, es que yo quiero saber cuál tengo. Si no hay un cambio en la enfermedad, clínicamente, saber si es delta o gamma o alfa no hace ninguna diferencia para el seguimiento del paciente. Entonces les digo a todos ustedes, si ustedes se infectan y les entra angustia de querer saber cuál es la variante, los deben de tratar exactamente igual que si es la cepa original, porque no es más patológica y virulenta las nuevas cepas. También está circulando
información que me parece alarmante, de que dicen que las pruebas de detección de antígenos no están detectando a la variante Delta. Esto es totalmente falso e incluso a veces hasta nos hacen dudar, y entre los colegas estamos todo el tiempo revisando esta información y asegurando de que pues, lo que sabemos de cómo funciona esto es verdad. ¿Y por qué? Pues primero y antes que nada, los antígenos detectan la proteína N, no la proteína S, empezando por ahí. No hay cambios conformacionales importantes para no detectarlos con los antígenos. Lo que sí quisiera dejar, aprovechando que tenemos una audiencia muy diversa, es que efectivamente hay muchos falsos negativos en la prueba de antígeno, pero no porque sea la variante, sino porque se están haciendo las pruebas en su casa. Tengo varias personas que conozco que hacen la prueba en su casa, se toman la muestra y claro, si no hacen una buena toma de muestra nasofaringea, una autotoma, y no están utilizando bien el estuche, pues claro que vamos a tener falsos negativos. Debe de seguirse manteniendo una estricta vigilancia, ¿no? Para poder estar seguros que las pruebas que hacemos en el laboratorio funcionan para todas las variantes. En resumen, la quise traer en inglés. ¿Se acuerdan que en la vez pasada les comentaba que me gusta a veces traer la lámina original para que vean que no es lo digo yo, ¿no? Sino es información que está pública, en donde podemos ver que la transmisión para todas las variantes es incrementada con respecto a la cepa original. Sin embargo, su severidad de la enfermedad, como está claramente aquí mostrado, no hay información suficiente para decir algo a favor o en contra, y que lo que hasta ahorita se ve es que no están aumentando las muertes por estas variantes. Aquí quisiera mencionar que no hablé de la variante beta porque no lo quería hacer como muy largo y ser fastidioso, pero sí comentarles que la variante beta, que es la de UK, es una variante muy diferente a la alfa y a la delta. Es una variante de preocupación y de interés, y esta evade mucho más al sistema inmune de personas vacunadas y personas que han previamente infectadose con otra variante como la alfa. ¿Qué ocurre con esto? Que es muy importante que las personas que se infectan con la beta o que se infectaron, por ejemplo, con la alfa y se exponen a la beta, muy probablemente se van a reinfectar. Déjenme silenciar aquí a todos porque... Y el impacto diagnóstico que ya les comenté, que es importante ir revisando, pero que hasta el momento ninguna de ellas lleva a un impacto que no pueda ser detectado por las pruebas diagnósticas. Quiero platicarles algo. A veces hablamos mucho mal de nuestro país y de nuestro gobierno y, bueno, estamos pasando por un momento oscuro, ¿no? En este momento, pero hay muchas cosas que están haciendo muy buenas a nivel del sector salud que muchas veces no sabemos. Hay un programa de vigilancia genómica del SARS-CoV-2 realizado por el Covigen México, en donde están las instituciones más importantes involucradas y en donde están haciendo un esfuerzo muy grande y están realizando secuenciaciones diarias de muestras de pacientes que vienen de todo el país. Los datos que ustedes encuentren en una plataforma como esta que les mencioné de GISAID, que es la plataforma mundial oficial reconocida, las variantes que encuentren de México son variantes que se secuenciaron en México por estos grupos. Es muy importante la vigilancia genómica y poca información nos da el gobierno de la maravilla de lo que se está haciendo en nuestro país. Hay países que no han secuenciado y que mandan sus muestras a secuenciar a otro lado porque no tienen la capacidad de hacerlo. Existe un comunicado que salió el 22 de junio
Bueno, les menciono esto un poco lo que les decía, que en esta página ustedes encuentran la filodinámica del coronavirus en México. Esto INDRE es el que lo sube, es el que lo valida, pero es secuenciado por diferentes instituciones. Y miren qué es lo que pasa en México, cómo está México con las variantes. Entonces, miren cómo las variantes que tenemos en México primordialmente, que es el color rojo, son otras. No es ni la gamma, ni la alfa, ni la delta. Miren cómo la alfa es esta amarilla, la gamma es esta naranja, la beta, que es la que es de mayor preocupación, es esta azul, o sea, prácticamente no tenemos, y la delta es esta que está por aquí, que miren cómo la proporción que hay en nuestro país no es tan alta todavía. Las variantes que tenemos primordialmente circulando en la nación es una variante que se le ha llamado no oficialmente la variante mexicana, es la B11519, y en una entrevista que se le ha hecho al virólogo Arias, al doctor Arias, se ha podido ver que domina el 60% del territorio nacional y que esta variante se parece más a la variante original que a las variantes alfa, delta y gamma. Es decir, no confiere una mayor patogenicidad ni transmisión y es la que está dominando actualmente. Como pueden ver aquí en la lámina que les mostré anteriormente, existen demasiadas variantes dentro de este grupo y lo que alarma es de que si no usamos el cubrebocas y no aumentamos la vacunación y la velocidad de vacunación, una de estas variantes se puede convertir en una variante de preocupación. Esto es más o menos en ese mismo informe lo que muestran en los diferentes estados de las diferentes variantes y podemos ver cómo, por ejemplo, la delta, ¿no? Está aquí en estos estados que, bueno, el color no se ve muy bien para poder decir qué estado es. También me sorprendió que, espero que haya sido un error de edición, pero no está Querétaro. Pero aquí podemos ver que, por ejemplo, la variante gamma está en gran cantidad en Quintana Roo. Quintana Roo es uno de los estados que menos preocupación he visto que tengan por la sana distancia. Ellos piensan que el virus no existe, los antros están abiertos, llegan los extranjeros de todo el mundo sin hacerse una prueba previa, porque México es de los pocos países que no pide una prueba para entrar al país. Y entonces es muy probablemente que esos lugares van a ser los de entrada para las variantes que vienen como la delta. Lo mismo, por ejemplo, aquí en Baja California Sur, es el otro lugar, porque son los lugares en donde mayor turismo estamos teniendo y llegan sin prueba. Tienen que irse con prueba, pero llegan sin prueba. No me quiero meter en esta lámina, nada más quiero decirles que existe esta lámina en la OMS. Ustedes pueden entrar y ponerle variantes vacunas y aquí les van a decir toda la información que en ese momento está en la literatura de qué vacuna protege y qué tanto protege la vacuna. Cada una les va a decir para cada variante qué protección tienes para cada una y para cada una de las formas de la enfermedad, las severas, las sintomáticas y las infecciones. Y cada uno de estos lo puede uno ir desglosando y si quiere mayor detalle, por ejemplo, dicen yo quiero saber qué pasa con que yo me puse AstraZeneca y quiero saber qué pasa con la Delta, aquí pueden perfectamente bien bajar la información y los lleva al artículo que demuestra la relación de protección contra las diferentes cepas. Yo traigo un resumen nada más de 2 láminas. Todo mundo se está preguntando qué pasa con las vacunas. Y bueno, lo que está pasando con las vacunas y las variantes es que ya hay muchos trabajos que están tratando de mostrar la eficiencia de la vacunación, por ejemplo, con las 2 dosis de Pfizer, en donde se miden después de los 7 y 15, aquí se me fue un porcentaje, pero 15 días después del esquema completo de vacunación. ¿Y qué quiere decir con eficiencia? Hay muchas formas de medir la eficiencia, pero la más importante, porque es para lo que se está diseñando la primera etapa de las vacunas, es evitar la hospitalización y sobre todo evitar la muerte. Se puede ver claramente que desde que empezamos las vacunas, como no era tema de vacuna, no traje esas láminas, pero podemos ver que la disminución en muertes en las poblaciones de mayor vacunación es claramente evidente.
Y lo que han encontrado estos grupos es que la vacuna de Pfizer y Moderna para la variante alfa es 87% deficiente, incluso para generar anticuerpos contra esa variante. Para la beta y la gamma es un poco menor, la que tiene menor protección es para la beta. Fíjense, todo el mundo está asustado por la delta y realmente si de todas nos tendríamos que preocupar ahorita en México es por la beta, que por suerte hay muy poco y no está dominando al planeta, le están ganando las otras variantes, lo cual es muy bueno. Y una dosis única de AstraZeneca resulta en una eficiencia de vacunación hasta en un 70% para la alfa y un 50% para la beta y la gamma. ¿Qué pasa con la delta? Hay 4 nuevos estudios que se están en revisión, pero que de entrada demuestran su capacidad de protección de las vacunas. AstraZeneca, todas tienen una pequeña reducción, eso es un hecho. O sea, hay una reducción de AstraZeneca porque, y de Moderna y de Janssen porque no es exactamente la misma variante, es ligeramente diferente, entonces pues forzosamente tiene que disminuir. AstraZeneca se reduce en un 4%, Moderna en un 2%, Pfizer hay trabajos que dicen que un 2%, otros dicen que un 11%, pero en general podríamos decir que si hacemos un consenso de toda la información, disminuye, pero no a un grado de que nos tengamos que preocupar porque ya no nos proteja contra esa variante. Una dosis única de Pfizer, Moderna y AstraZeneca ha confirmado que evita, incluso en personas confirmadas infectadas con Delta, hasta un 88% las hospitalizaciones. Es decir, no hay que preocuparnos de que la Delta sea peor que la original. Lo que sí tenemos que preocuparnos es que las vacunas no protegen al 100%. Entonces, no importa tanto si es Delta o Alfa o la original, tenemos que seguir haciendo cuidados de cuidados de sana distancia, y con esto concluyo para entrar a todas las preguntas y dudas que tengan, en donde el impacto de la transmisión versus la gravedad de la enfermedad es que esta vacuna no es esterilizante como lo fue para la viruela o lo es para el sarampión. Es una vacuna que disminuye la eficacia de la replicación y la transmisión del virus, pero no lo elimina. Por lo tanto, el que estemos vacunados, aunque estemos igual o suficientemente protegidos para no morir de ella, no vamos a evitar la enfermedad si no seguimos haciendo una sana distancia. Tenemos que pensar, esta es una lámina de una amiga en donde me pareció muy buena y me gusta concluir con ella, en donde el éxito está en las capas. Tenemos que pensar en un queso gruyère y tenemos que pensar que tenemos balas por todos lados de virus y que entonces mientras mayor herramientas y armas usemos contra él, como es la vacuna, como es el lavado de manos, como es la sana distancia, como es el uso de cubrebocas, entonces es que vamos a poder combatir esta enfermedad. El mensaje principal que quiero dejar, bueno, también hay que evitar las 3 Cs, el contacto cercano, limitar la interacción social. He visto que cada vez hay más contacto, que piensan que porque son 5 o 6 o 7 y como es la familia no va a pasar nada, lo cual eso es falso. Lugares concurridos, hay que limitar sobre todo los lugares de reuniones en interiores y espacios cerrados. Las 3 Cs y el cubrebocas, que también sería la C que no hay que evitar, sino que hay que procurar. Con esto, concluir que mientras no limitemos y entendamos que todavía nos falta un poco más, mientras no entendamos que tenemos que lograr una vacunación del 80% de la población y mientras no reduzcamos y no le ayudemos al virus a transmitirse y a replicarse, no vamos a salir de esta pandemia, no vamos a salir y no van a seguir teniendo olas. Ya estamos en la tercera ola. Yo tengo esperanzas que esta ola no sea tan impactante como la de enero, porque hay más personas vacunadas, porque los adultos mayores están vacunados, pero la ola ya está aquí y está
pegándole justo a las personas que no están vacunadas, que son la gente joven, que está desesperada, que no se está cuidando y que muchos de ellos, al tener comorbilidades, están cayendo en el hospital. Yo creo que aquellos que hemos logrado tener la vacuna porque somos mayores y no tenemos la fortuna de ser jóvenes, deberíamos de estar cuidando a nuestros jóvenes, tanto enseñándoles como con el ejemplo de evitar estas reuniones y evitando las reuniones por nosotros mismos. Bueno, con esto cerramos. Agradezco muchísimo su presencia. Les pido una disculpa, queríamos hacerlo por Facebook, ya lo hemos hecho en otras ocasiones, pero pues a veces la tecnología falla. Me da gusto que sí circuló la información suficiente para que pudiéramos cambiar de plataforma. De todos modos, esta plática se está grabando e intentaremos subirla a las redes por si les parece interesante compartirla. Muchísimas gracias.